Mi cuñada atrapó a mi hija en su sótano durante la Navidad. Llegué con 35 policías. ¿Cómo podía la familia hacer algo así? Hoy voy a contaros algo que nunca pensé que compartiría. Antes de empezar, os agradecería de corazón que le dierais a me gusta a este vídeo y considerarais suscribiros al canal. Me ayuda a seguir compartiendo estas historias con quienes más las necesitan. Mis días suelen comenzar en la tranquila soledad de mi apartamento de Chamberí, donde los sonidos de la bulliciosa ciudad contrastan bruscamente con el silencio interior. Tengo 72 años y he aprendido a encontrar consuelo en la rutina. El radiador traquetea por la mañana, un sonido familiar que me ha despertado durante casi 40 años en este mismo edificio de renta antigua en la calle Galileo. Cojo mis gafas de leer de la mesilla de noche, con la montura desgastada por décadas de uso, y reviso el móvil. Ahora es una costumbre, esto de revisar, de esperar mensajes que a veces llegan y a veces no. Aquella mañana de Nochebuena empezó como cualquier otro día de diciembre en Madrid. Podía ver mi aliento empañar la ventana mientras miraba los edificios de enfrente, con sus balcones espolvoreados de nieve fresca. El olor a café de la tienda de abajo se mezclaba con el aroma a pino del pequeño árbol que había decorado sola en mi salón. Sofía, mi hija, se había ido 2 días antes para pasar la Navidad con su tía, mi cuñada Beatriz, en su enorme chalet de Pozuelo de Alarcón. Beatriz había insistido, como siempre, con ese tono que hacía que negarse pareciera una traición. Le había enviado un mensaje a Sofía la noche anterior. Solo para saber cómo estás, cariño. ¿Qué tal va todo? No hubo respuesta. Me dije a mí misma que estaría ocupada, inmersa en los preparativos navideños, que quizás su teléfono estaba cargando en otra habitación. Pero las madres lo sabemos. Sabemos en nuestros huesos cuando algo no va bien. Llamé. El teléfono sonó, y luego saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Para el mediodía, me temblaban las manos al agarrar el teléfono. La artritis hacía que me dolieran los dedos por la tensión. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina. La misma mesa de formica donde había dado de comer a Sofía de niña. Donde habíamos hecho los deberes juntas. Donde habíamos compartido innumerables comidas cuando el dinero escaseaba y el amor abundaba. Miré fijamente el teléfono, deseando que se iluminara con su nombre. El apartamento parecía más pequeño de lo habitual, las paredes oprimiéndome. Cogí el teléfono fijo. Sí, todavía tengo uno, una vieja costumbre. Y marqué el número de Beatriz. Sonó 3 veces antes de que contestara, su voz empalagosamente dulce, de esa manera que siempre me ponía de los nervios. Me dijo con desdén que Sofía estaba bien, que solo estaba descansando, que ya sabes cómo son los jóvenes, siempre pegados a sus teléfonos, que probablemente necesitaba un descanso de tanta pantalla. Oí algo de fondo, un sonido ahogado que no pude identificar. La risa de Beatriz fue aguda, cortante a través de la línea telefónica. Me dijo que no me preocupara tanto, que me daría un infarto con tanto estrés, que nos veríamos mañana para cenar, que si me acordaba, a las 2 en punto y que no llegara tarde. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, sosteniendo el auricular silencioso, con mi reflejo devolviéndome la mirada desde la ventana oscurecida. Una anciana con el pelo gris recogido en un moño pulcro, vistiendo la misma Rebeca que había tenido durante 15 años, la azul con bolitas en los codos. Parecía cansada, parecía derrotada, parecía alguien que había pasado toda una vida cediendo, acomodándose, sacrificándose, y nunca estando a la altura. Pensé en el mensaje de texto que había recibido de Beatriz 3 semanas antes. Tenemos que hablar de la Navidad. Y por hablar, quiero decir que tienes que contribuir. Yo soy la anfitriona, después de todo, y estas cosas no son baratas. Ya sabes lo mucho que hago por esta familia. 200 euros deberían cubrir tu parte. Le envié el dinero de inmediato, como siempre, sacándolo de mi modesta cuenta de ahorros, la que había estado construyendo lentamente con mi pensión
y la pequeña herencia que mi madre me dejó cuando falleció hace 5 años. Los recuerdos afloraron mientras estaba sentada en esa cocina, con la luz invernal desvaneciéndose fuera. Recordé a Beatriz hace 23 años, cuando su marido Marcos la dejó de repente, fugándose con una mujer de su oficina. Apareció en mi puerta a medianoche, con el rímel corriéndole por la cara, y 2 niños llorando aferrados a su abrigo de diseño. La acogí sin dudarlo. Ella y sus hijos vivieron en mi apartamento durante 8 meses mientras se recuperaba. Compartí mi dormitorio con su hija, durmiendo en un catre mientras Beatriz ocupaba mi cama. Cuidé de sus hijos después del colegio, mientras ella iba a terapia y a entrevistas de trabajo. Pagué la compra, el material escolar, los pequeños lujos que los hacían sentir normales cuando su mundo se había desmoronado. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. En cambio, a medida que pasaban los años, me recordaba constantemente que le debía el favor de seguir en mi vida, de incluirme en las reuniones familiares, de permitir que Sofía conociera a sus primos. Deberías estar agradecida, solía decir, de que no te haya apartado por completo. Después de todo, no eres precisamente fácil de tratar. Siempre tan sensible, siempre tan necesitada. Trabajé como enfermera durante 42 años en el Hospital La Paz. Turnos de noche, turnos dobles, festivos, fines de semana. Sostuve las manos de pacientes moribundos cuando sus familias no se molestaban en visitarlos. Limpié heridas, vacié cuñas y salvé vidas con mi rapidez mental y mis manos firmes. Pero Beatriz siempre me hacía sentir pequeña, insuficiente, como si toda mi existencia fuera una carga que ella soportaba con paciencia de mártir. Recordé mi 60º cumpleaños, hace 12 años. Había esperado una pequeña celebración, quizás una cena en ese restaurante italiano de la calle Ponzano que tanto me gustaba. Beatriz había prometido organizar algo. Cuando llegó el día, nada. Ni una llamada, ni una visita, ni una tarjeta. Cuando se lo mencioné la semana siguiente, puso los ojos en blanco. Anda, ¿era tu cumpleaños? He estado tan ocupada. Ya sabes cómo es esto. Lo entiendes, ¿verdad? Siempre eres tan comprensiva. Y yo había asentido, tragándome mi decepción como una medicina amarga, diciéndome que los cumpleaños no eran importantes de todos modos, que era infantil por mi parte esperar un reconocimiento. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama hace 7 años, Beatriz me visitó una vez en el hospital. Se quedó 20 minutos, pasando la mayor parte del tiempo con su móvil, enviando mensajes. Antes de irse, se inclinó y susurró que no le contara esto a nadie, que era vergonzoso, que la gente pensaría que algo andaba mal en nuestra familia. Pasé la quimioterapia sola, cogiendo el metro para ir a mis citas, con la cabeza calva cubierta por un pañuelo que había comprado en una tienda de segunda mano. Sofía estaba fuera, en la universidad, y no quise preocuparla durante los exámenes finales. Beatriz nunca preguntó cómo estaba. El apoyo financiero había sido constante a lo largo de los años. Cuando Beatriz quiso renovar su cocina, contribuí con 5.000 euros de mis ahorros. Cuando su hijo necesitó un coche para la universidad, envié 3.000. Cuando la boda de su hija requirió un lugar lujoso en Marbella, di 2.000, a pesar de que apenas podía pagar mi propio alquiler ese mes. Beatriz siempre tenía una forma de hacer que estas peticiones sonaran como emergencias, como si yo fuera la única que podía ayudar, como si negarme demostrara que en realidad no amaba a mi familia. Incluso la ayudé a invertir algo de dinero en la bolsa hace 5 años, presentándole a un asesor financiero que un colega mío me había recomendado. Al principio se mostró escéptica, but cuando su cartera creció significativamente, actuó como si todo hubiera sido gracias a su propia brillantez. Nunca mencionó mi papel en conectarla con esas oportunidades. Nunca mencionó que el capital inicial había provenido parcialmente del dinero que le había prestado sin intereses. Ahora, sentada en mi cocina mientras la oscuridad caía en Nochebuena, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La taza de té en mi mano tembló, y antes de que pudiera evitarlo,
Se me resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo. El sonido fue agudo, definitivo. Miré los trozos rotos, el charco de té frío extendiéndose por el linóleo, y empecé a llorar. No eran las lágrimas silenciosas y dignas que había aprendido a llorar en silencio para que nadie se sintiera incómodo por mi tristeza. Eran sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. ¿Cuántas veces me había sentado sola en este apartamento, esperando una llamada que nunca llegó? ¿Cuántos festivos había pasado sola, porque Beatriz había decidido en el último momento que no había sitio en la mesa, que la reunión era solo para la familia más cercana, que yo lo entendería, ¿verdad? ¿Cuántas veces había visto a Sofía distanciarse, influenciada por los sutiles comentarios de Beatriz sobre cómo su abuela era un poco pesada, un poco abrumadora, un poco demasiado emocional? Me levanté lentamente, con las rodillas protestando, y cogí la escoba para barrer la porcelana rota. Al agacharme, vi mi reflejo en la puerta del horno. Una anciana de rodillas, limpiando otro desastre, sola en Nochebuena. Pensé en mi hija, inalcanzable en casa de Beatriz. Pensé en el sonido que había oído de fondo durante esa llamada. Pensé en la tranquilidad demasiado rápida de Beatriz, en su tono displicente. Algo iba mal. Lo sabía con la misma certeza con la que supe que Sofía tenía neumonía de pequeña. Cuando la llevé corriendo a urgencias en contra del consejo inicial del médico de que solo era un resfriado. Tuve razón entonces. Tenía razón ahora. Fui a mi dormitorio y saqué los viejos álbumes de fotos que guardaba en el armario. Fotos de Sofía de bebé, de niña, de adolescente. Fotos de reuniones familiares antes de que la amargura de Beatriz lo envenenara todo. Pasé los dedos por las imágenes, recordando cuando el amor parecía simple, cuando la familia significaba seguridad en lugar de obligación. Cerré los álbumes y los volví a guardar en el armario, pero esta vez los puse en el fondo, debajo de jerseys viejos y bufandas olvidadas. No estaba segura de por qué. Quizás me estaba preparando para algo, para un cambio que aún no podía nombrar. Me preparé una taza de té con manos temblorosas y me senté junto a la ventana, viendo caer la nieve en las calles de Madrid. Las familias pasaban apresuradas con regalos, sus risas amortiguadas por el cristal. Yo fui esa mujer una vez, pensé. Fui la madre que sostenía la mano de su hija, creyendo que el amor y el sacrificio serían suficientes, que darlo todo aseguraría que nunca estaría sola. Pero ahora estaba sola, y mi hija estaba en un lugar donde no podía alcanzarla, y cada instinto que poseía gritaba que algo terrible estaba sucediendo en esa casa de Pozuelo, detrás de la fachada perfecta de Beatriz y sus adornos navideños cuidadosamente seleccionados. Miré mi móvil de nuevo. Todavía nada de Sofía. Intenté llamar a casa de Beatriz una vez más. Sin respuesta. Intenté el número de Sofía. Directo al buzón de voz. El pánico que se había estado acumulando en mi pecho todo el día se cristalizó de repente en otra cosa. No miedo. Ya no. Algo más duro, más afilado. Determinación. Pensé en las mujeres que había cuidado en el hospital, las que habían permanecido en situaciones abusivas demasiado tiempo, que habían puesto excusas por los familiares que las herían, que habían muerto con arrepentimientos en los labios. Pensé en los consejos que les había dado, consejos que nunca había seguido yo misma. Os merecéis algo mejor, les decía. No tenéis por qué aceptar esto. Todavía estáis a tiempo de salvaros. La noche se hizo más profunda fuera de mi ventana. La Nochebuena se extendía ante mí, vacía y fría. Me senté en mi silla, con el té enfriándose en mis manos, y tomé una decisión. Por primera vez en mis 72 años, decidí que yo importaba, que mi hija importaba, que merecíamos más que la crueldad de Beatriz disfrazada de obligación familiar. Aún no sabía qué haría, pero sabía que haría algo. La anciana que había pasado décadas acomodándose, pidiendo disculpas,
Encogiéndose para caber en espacios que no la querían, esa mujer se estaba rompiendo como la taza de té en el suelo de mi cocina. ¿Qué surgiría de esos pedazos? Aún no lo sabía, pero podía sentirlo empezar, esta transformación, este terrible y necesario cambio. Me ajusté mi vieja Rebeca alrededor de los hombros y observé caer la nieve, cada copo único, temporal y hermoso a pesar de su brevedad. Mañana era Navidad. Mañana encontraría a mi hija. Mañana dejaría de tener miedo de la verdad. Pero esta noche me sentaría con este nuevo sentimiento, esta sensación desconocida de que quizás, finalmente, tenía derecho a exigir más que migajas de la mesa de mi propia familia. La ciudad zumbaba afuera, viva con celebración y alegría. Dentro de mi apartamento, algo más estaban haciendo. No alegría, todavía no, pero algo igual de poderoso. Los primeros indicios de amor propio, el comienzo de la palabra que nunca había aprendido a decir, no. Recordé algo que mi madre me dijo antes de morir, su delgada mano agarrando la mía en la cama del hospital. Me miró con ojos que veían demasiado y dijo, siempre has sido demasiado buena, demasiado indulgente. Algún día tendrás que elegir entre ser buena y estar completa. No lo entendí entonces. Pensé que la bondad y la plenitud eran lo mismo. Me equivocaba. A medida que se acercaba la medianoche y la Nochebuena se convertía en el día de Navidad, me levanté de mi silla junto a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal oscuro. Parecía vieja, sí. Cansada, sí. Pero vi algo más allí también. Un destello de algo que no había visto en décadas. Una mujer que había trabajado en turnos de noche para poner comida en la mesa. Una mujer que había sobrevivido al cáncer sola. Una mujer que había sostenido a innumerables pacientes en sus momentos finales y les había ayudado a encontrar la paz. Una mujer que había criado a una hija para que fuera fuerte e independiente, incluso cuando esa hija no siempre la veía de esa manera. Yo no era una nada, no era una carga, no estaba agradecida por las obras. Era una mujer de 72 años con artritis y una pensión y 42 años de experiencia en enfermería y el instinto de una madre de que algo iba muy, muy mal. Y mañana, día de Navidad, actuaría según ese instinto. No mañana por la tarde en la cena perfectamente programada de Beatriz. Mañana por la mañana. Temprano. Antes de que nadie me esperara. Me fui a la cama esa noche con el móvil en la mesilla, revisándolo cada pocos minutos. Aún nada de Sofía. El silencio era su propia clase de respuesta. Yací en la oscuridad de mi dormitorio, escuchando los sonidos de Madrid celebrando a mi alrededor. En algún lugar del edificio había una fiesta. La música y las risas se filtraban a través de las paredes. La vida continuaba para otras personas. Normal, alegre y sin complicaciones. Mi vida nunca había sido sencilla, pero había sido mía. Y Sofía era mía. Y no pasaría otro día fingiendo que el trato que Beatriz nos daba era aceptable. Era normal. Era algo que tenía que soportar porque la familia es la familia, y la sangre tira mucho. La sangre, pensé con amargura, también podía ahogarte si no tenías cuidado. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En cambio, me quedé allí planeando, pensando, preparándome para la mañana. No sabía exactamente qué encontraría en casa de Beatriz, pero sabía que encontraría la verdad, y sabía que, pasara lo que pasara después, no sería la misma mujer que había sido ayer. Esa mujer se había ido, hecha añicos en el suelo de la cocina con la taza de té. Esta nueva mujer, la que estaba naciendo en la oscuridad de la Nochebuena, sería diferente, más fuerte, menos miedosa. El radiador traqueteó y siseó, ese sonido familiar, pero nada más parecía familiar ya. Estaba entrando en territorio desconocido, y por primera vez en mi vida, no me disculpaba por ocupar espacio, por exigir respuestas, por negarme a ser ignorada. La nieve seguía cayendo fuera de mi ventana, cubriendo Madrid de blanco,
haciendo que todo pareciera limpio y nuevo. Quizás, pensé antes de caer finalmente en un sueño intranquilo, yo también podría ser nueva. Quizás no era demasiado tarde. Quizás la transformación podía ocurrir incluso a los 72 años, incluso en Nochebuena, incluso en el corazón de la soledad y el miedo. Quizás, pensé, podría salvarnos a ambas, a mi hija y a mí. Y quizás al hacerlo, finalmente aprendería lo que significaba estar completa. Me desperté a las 5 de la mañana del día de Navidad, mi cuerpo entrenado por décadas de turnos tempranos de enfermería para levantarse antes del amanecer. El apartamento estaba frío, la calefacción no llegaba adecuadamente a mi dormitorio, un problema con el que había aprendido a vivir porque llamar al casero me parecía demasiado problema, como pedir demasiado. Ese pensamiento me detuvo mientras buscaba mi bata. ¿Cuándo había aprendido a hacerme tan pequeña? ¿Cuándo había decidido que el calor era pedir demasiado? Me vestí rápidamente en la oscuridad, poniéndome mis pantalones prácticos, mi jersey abrigado, mi abrigo de invierno. Revisé mi móvil. Nada. Llamé de nuevo al número de Sofía. Buzón de voz. Probé en casa de Beatriz. Sin respuesta. Era temprano, sí, pero algo en mis entrañas me decía que las respuestas no llegarían a través de llamadas telefónicas. Necesitaba ver a mi hija. Necesitaba mirarla a los ojos y saber que estaba a salvo. El metro estaba casi vacío en la mañana de Navidad. Solo unos pocos trabajadores dirigiéndose a sus turnos e indigentes buscando calor. Me senté bajo la brillante luz fluorescente, viendo pasar las paredes del túnel, con las manos cruzadas en mi regazo y el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haría cuando llegara allí? ¿Llamar a la puerta? ¿Exigir ver a Sofía? Beatriz se enfadaría. Siempre se enfadaba cuando no seguía sus reglas, cuando me salía de los límites que ella había establecido para nuestra relación. Durante años, había creído que mantener la paz era lo mismo que mantener a la familia. Había creído que si me esforzaba más, daba más, pedía menos, finalmente Beatriz vería mi valía. Finalmente, me trataría con el respeto y el amor que yo le había mostrado. Pero ese día nunca llegó. En cambio, las exigencias aumentaron. Las críticas se hicieron más agudas. La distancia entre lo que daba y lo que recibía se convirtió en un abismo que no podía cruzar por mucho que me sacrificara. Recordé una conversación con mi amiga Dolores hace 3 años. Estábamos tomando café en la cafetería de la Gran Vía. Esa con la tarta buena y la camarera que llevaba 30 años trabajando allí. Dolores me había preguntado por Sofía, por Beatriz, por los planes de Navidad. Yo había puesto excusas, como siempre, explicando por qué no estaría en la reunión familiar. Dolores había dejado su taza de café y me había mirado con una tristeza infinita. «Cariño», me dijo suavemente, «¿cuándo te vas a dar cuenta de que te están utilizando? ¿Cuándo vas a entender que te mereces algo mejor que esto?» Sus palabras me ofendieron. Me puse a la defensiva. «Son familia», dije. «Es complicado. No lo entiendes». Dolores había negado con la cabeza. «Entiendo mucho. Entiendo que eres una de las mujeres más buenas que he conocido, y se están aprovechando de esa bondad. La crueldad no tiene nada de complicado. Dejé de tomar café con Dolores después de eso. Sus palabras me habían dolido demasiado. Se habían acercado demasiado a verdades que no estaba preparada para afrontar. Ahora, viajando en el tren de cercanías hacia Pozuelo mientras el sol de invierno salía pálido y frío, entendí lo que Dolores había intentado decirme. No estaba atacando a mi familia. Me estaba defendiendo a mí. Y yo la había alejado por ello, porque reconocer su verdad habría significado reconocer mi propia complicidad en mi maltrato. Pozuelo de Alarcón parecía de postal a la luz de la mañana de Navidad. Chalets caros con coronas en las puertas y luces colgadas en céspedes perfectos. La casa de Beatriz era la más grande de la calle, una enorme construcción que había comprado después de que le llegara el acuerdo de divorcio. Nunca entendí cómo se lo había podido permitir hasta que años después supe que la culpa de Marcos por la infidelidad
había resultado en un acuerdo muy generoso. Ese dinero, combinado con inversiones inteligentes en la bolsa, había hecho que Beatriz viviera muy cómodamente. Sin embargo, todavía me pedía dinero regularmente. Todavía me hacía sentir que le debía algo. Todavía actuaba como si mis pequeñas contribuciones fueran lo único que la mantenía a flote. Me quedé en la acera frente a su casa un largo momento, reuniendo valor. La casa parecía oscura a pesar de ser más de las 7 de la mañana. No había luces en las ventanas, ningún movimiento. El coche de Beatriz estaba en la entrada y el pequeño sedán de Sofía estaba aparcado en la calle. Mi hija estaba aquí. ¿Pero dónde? ¿Y por qué no contestaba al teléfono? Subí por el camino de baldosas perfecto y llamé a la puerta. Nada. Llamé de nuevo, más fuerte. Aún nada. Probé el timbre. Silencio. Saqué mi móvil y llamé al número de la casa. Podía oír el timbre desde dentro, pero nadie contestó. Mi corazón empezó a acelerarse. Algo iba muy mal. Podía sentirlo como un peso físico en mi pecho. Rodeé el lateral de la casa, mirando por las ventanas. El salón parecía normal. El árbol de Navidad en la esquina, regalos debajo. Todo ordenado y caro. La cocina estaba a oscuras. Fui a la parte trasera de la casa, donde Beatriz había añadido una terraza acristalada hace 2 años. Había contribuido con 1.000 euros a ese proyecto, dinero que había ahorrado para un nuevo abrigo de invierno. En su lugar, había usado el viejo una temporada más. La puerta trasera estaba cerrada. Probé las ventanas, todas aseguradas. Me quedé en el jardín perfecto de Beatriz con su paisajismo perfecto, y sentí el pánico subir por mi garganta. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Por qué nadie contestaba? La parte racional de mi mente decía que quizás estaban durmiendo, que quizás habían apagado sus teléfonos para disfrutar de una mañana de Navidad tranquila. Pero la madre en mí, la enfermera que había aprendido a leer las constantes vitales y a confiar en sus instintos, sabía que no era así. Saqué mi móvil e hice algo que nunca imaginé que haría. Llamé a la policía. Me temblaban las manos mientras marcaba el 112. Cuando el operador contestó, me sentí de repente ridícula. ¿Qué iba a decir? ¿Mi hija está en casa de su tía y no contesta al teléfono? Pensarían que estaba loca, que exageraba, que era una vieja paranoica. Pero pensé en el sonido ahogado que había oído durante la llamada de ayer con Beatriz. Pensé en el completo silencio de Sofía. Pensé en todas las veces que Beatriz me había mentido, manipulado, utilizado. Pensé en la frialdad de su voz cuando me dijo que no me preocupara. Mi nombre es Margarita García, le dije al operador, con la voz más firme de lo que esperaba. Necesito solicitar una comprobación de bienestar. Mi hija, Sofía García, vino a visitar a su tía por Navidad y no he podido contactar con ella en más de 24 horas. Me preocupa su seguridad. La dirección es Calle del Arce, 247, en Pozuelo de Alarcón. El operador hizo preguntas. ¿Qué edad tenía Sofía? 31. ¿Cuándo fue la última vez que supe de ella? Hace 2 días, antes de que llegara aquí. ¿Había habido alguna amenaza o violencia? Que yo supiera, no. ¿Tenía alguna condición médica? No. ¿Por qué estaba preocupada? Porque conocía a mi hija, y este silencio no era normal, porque algo en mis entrañas me decía que necesitaba ayuda. El operador dijo que un agente pasaría a hacer una comprobación de bienestar, que debía esperar fuera de la casa. Le di las gracias y colgué, e inmediatamente sentí una oleada de dudas. Había exagerado. ¿Se enfurecería Beatriz conmigo por llevar a la policía a su casa en la mañana de Navidad? ¿Se sentiría Sofía avergonzada? Quizás solo estaba durmiendo. Quizás su teléfono se había quedado sin batería. Quizás estaba siendo la madre dramática y necesitada que Beatriz siempre decía que era. Pero me quedé. Me senté en el frío muro de piedra al borde de la propiedad de Beatriz y esperé. 20 minutos después, un coche de policía se detuvo. Un agente, de mediana edad y con ojos amables, se bajó y se acercó a mí.
Señora García, asentí. Me pidió que le explicara la situación. Le conté todo lo que pude intentando no sonar histérica. Escuchó atentamente. Luego se acercó a la casa y llamó con fuerza. Policía, abran. Nada. Llamó de nuevo. Policía. Comprobación de bienestar. Más nada. Me miró, su expresión más seria ahora. Habló por su radio, pidiendo refuerzos. En cuestión de minutos, llegaron 2 coches más. Los agentes hablaron en voz baja. Luego, uno de ellos rodeó la parte trasera de la casa mientras otro probaba el timbre de nuevo. Esta vez, después de un largo momento, la puerta se abrió una rendija. Beatriz estaba allí con su caro batín de seda, su cara una máscara de indignación. Exigió saber qué significaba esto, si sabíamos qué hora era, que era la mañana de Navidad. El agente explicó que estaban haciendo una comprobación de bienestar a Sofía García. El rostro de Beatriz se endureció. Sofía está bien, dijo. Está durmiendo. Esto es completamente innecesario. Mi suegra está siendo dramática, como de costumbre. Tiene un historial de exagerar. La forma en que lo dijo me hizo parecer desquiciada, inestable. Sentí la vergüenza subir por mi cuello. Pero el agente no me ignoró. Dijo con firmeza que necesitaba ver a Sofía García y confirmar que estaba bien. La mandíbula de Beatriz se tensó. Esto es acoso, dijo. No consiento que entren en mi casa. El agente se mantuvo tranquilo. Tenemos razones para creer que alguien en esta casa puede necesitar ayuda. Podemos hacer esto de forma cooperativa o podemos conseguir una orden judicial. Su elección. Beatriz lo miró fijamente durante un largo momento, luego retrocedió y abrió la puerta más. Bien. Entren. Sofía está arriba durmiendo. La despertaré. Pero esto es ridículo. Los agentes entraron, y yo los seguí, con el corazón desbocado. Beatriz me lanzó una mirada de puro odio mientras pasaba a su lado en la entrada. Ahora sí que la has liado, siseó en voz baja. Te arrepentirás de esto. Nos quedamos en el vestíbulo mientras Beatriz subía, sus pasos pesados sobre la cara alfombra. Pasaron los minutos. Bajó sola. No está en su habitación, dijo Beatriz, con la voz tensa. Debe de haber salido temprano a dar un paseo. Los agentes intercambiaron miradas. Su coche está fuera, señaló uno de ellos. La cara de Beatriz se sonrojó. Entonces quizás se fue con un amigo. No lo sé. No soy su niñera. Uno de los agentes volvió a hablar por su radio. Venían más refuerzos. Empezaron a registrar la casa, con Beatriz protestando en voz alta sobre órdenes judiciales, derechos y demandas. Yo me quedé paralizada en el vestíbulo, mis peores temores materializándose. Sofía no estaba en su habitación. Beatriz mentía. Algo terrible había sucedido. Un agente subió del sótano. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera, dijo. Cuando la abrimos, encontramos a una mujer allí. Dice que se llama Sofía García. Parece ilesa, pero conmocionada. Dice que ha estado encerrada desde anoche. El rostro de Beatriz se puso blanco como el papel. Eso es absurdo, balbuceó. ¿Por qué iba a encerrarla en el sótano? Se habrá confundido. La puerta se atasca a veces. La expresión del agente era dura ahora. La puerta estaba cerrada con un cerrojo. Desde fuera. Señora, necesita explicar lo que está pasando aquí. Beatriz empezó a hablar. Luego se detuvo, su boca abriéndose y cerrándose. Me abrí paso entre ellos y corrí hacia las escaleras del sótano. ¡Sofía!, grité. «Sofía, cariño, estoy aquí». Mi hija apareció en lo alto de las escaleras del sótano, envuelta en una manta que uno de los agentes le había dado. Su cara estaba pálida, sus ojos rojos de llorar. «Mamá», susurró, y la atraje a mis brazos, sintiéndola temblar contra mí. «Lo siento mucho», dijo. «Debería haberte escuchado. Debería haberlo sabido». La abracé más fuerte, mis propias lágrimas finalmente cayendo. «Ya estás a salvo. Estoy contigo».
Las siguientes horas fueron un borrón. Llegaron más policías. Interrogaron a Beatriz, su historia cambiando varias veces. Al principio, afirmó que Sofía se había encerrado en el sótano por accidente. Luego dijo que Sofía había estado borracha y que la había puesto allí para que durmiera la mona por su propia seguridad. Finalmente, se derrumbó y admitió la verdad. Sofía la había confrontado por el dinero que Beatriz me había pedido prestado a lo largo de los años. Dinero que afirmaba haber devuelto pero nunca lo hizo. Sofía había encontrado documentos que demostraban que Beatriz incluso había sacado una tarjeta de crédito a mi nombre años atrás, acumulando una deuda que yo había estado pagando sin conocer su verdadero origen. Cuando Sofía amenazó con contármelo todo, Beatriz entró en pánico. Convenció a Sofía para que bajara a ver unos viejos álbumes de fotos, y entonces la encerró. Planeaba mantenerla allí hasta después de Navidad, hasta que pudiera averiguar qué hacer, cómo contar la historia, cómo mantener el control. Se suponía que solo iba a ser por un día o dos, repetía Beatriz, como si eso lo hiciera mejor. No iba a hacerle daño. Solo necesitaba tiempo para pensar. Me quedé en el perfecto salón de Beatriz, escuchando sus patéticas justificaciones, y sentí que algo se liberaba dentro de mí. Esta mujer, a la que había apoyado durante más de 2 décadas, a la que había defendido, perdonado, y por la que me había sacrificado, había encerrado a mi hija en un sótano. La había encarcelado. La había aterrorizado. Todo para ocultar robos, fraudes y años de explotación. Beatriz fue arrestada en la mañana de Navidad. Mientras se la llevaban esposada, me miró con tal veneno. «Esto es culpa tuya», escupió. «Siempre has estado celosa de mí. No soportabas verme triunfar. Pusiste a Sofía en mi contra». La miré fijamente, y por primera vez en nuestra larga y dolorosa relación, no sentí nada. Ni culpa, ni obligación, ni una necesidad desesperada de hacer las paces. Solo un vacío donde antes había estado su poder sobre mí. Los agentes fueron amables con nosotras. Tomaron nuestras declaraciones. Explicaron que Sofía podía presentar cargos si quería. Sugirieron que quizás quisiéramos hablar con un abogado sobre los delitos financieros de Beatriz contra mí. Un agente, el primero que llegó, me llevó a un lado cuando nos íbamos. Hizo lo correcto al llamarnos, dijo. Confíe en sus instintos. Hoy ha salvado a su hija. Asentí, incapaz de hablar. Sofía y yo caminamos hacia su coche en silencio. El sol estaba más alto ahora, la mañana de Navidad brillante y fría. Otras casas en la calle tenían las luces encendidas, familias reuniéndose para los regalos y el desayuno, ajenas al drama que se había desarrollado en el número 247. Las manos de Sofía temblaban mientras intentaba abrir su coche. «Toma», dije suavemente, cogiendo las llaves. «Conduzco yo». Entramos y arranqué el motor, dejándolo calentar. Sofía se sentó a mi lado, todavía envuelta en la manta. «Lo siento, mamá», dijo de nuevo. «¿Por qué?», pregunté. «Por creerla, por pensar que estabas siendo demasiado sensible sobre cómo te trataba, por no ver lo que estaba pasando». Le cogí la mano. «No tienes nada por lo que disculparte. Beatriz es muy buena manipulando. Ha tenido décadas de práctica». Condujimos de vuelta a Chamberí en silencio, ambas procesando lo que había sucedido. No dejaba de mirar a Sofía, necesitando confirmar que realmente estaba allí, realmente a salvo. Cuando paramos frente a mi edificio, miró el familiar portal y empezó a llorar. «¿Puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó. «No quiero estar sola». «Por supuesto», dije. «Quédate todo el tiempo que necesites». Pasamos el día de Navidad en mi pequeño apartamento. Hice comida sencilla, nada elaborado, huevos revueltos y tostadas, té caliente. Nos sentamos junto a la ventana y vimos cómo el barrio cobraba vida con la festividad. Le conté todo a Sofía, sobre el dinero que le había dado a Beatriz a lo largo de los años, sobre los sacrificios y la manipulación y la constante sensación de no ser nunca suficiente. Sofía escuchó,
llorando a veces, enfadada a veces, buscando mi mano sobre la mesa. No tenía ni idea de que fuera tan grave, dijo. Sabía que podía ser difícil, pero pensé que solo estaba estresada, ¿sabes? Pensé que estabas siendo demasiado sensible cuando decías que te hacía daño. Lo siento mucho, mamá. Debería haberte creído. Negué con la cabeza. Se aseguró de que no lo hicieras. Eso es lo que hace la gente como Beatriz. Aúslan a sus víctimas, les hacen dudar de sí mismas. Ponen a los miembros de la familia unos contra otros. No eres responsable de sus elecciones. Esa tarde, mientras estábamos sentadas juntas viendo las luces de Madrid brillar en la oscuridad invernal, Sofía dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Sobre Beatriz? ¿Sobre el dinero que robó? Lo pensé un largo momento. Voy a llamar a un abogado después de las fiestas, dije. Voy a averiguar cuáles son mis opciones. Pero más que eso, he terminado. He terminado de intentar ganarme el amor de alguien que no puede darlo. He terminado de sacrificarme por gente que no valora el sacrificio. He terminado de hacerme pequeña. Sofía asintió. Yo también, dijo. He terminado de fingir que una familia tóxica es mejor que ninguna familia. Nos sentamos en un silencio cómplice, y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. No felicidad, todavía no. Pero paz. La ausencia de tensión constante, de preocupación constante por decir algo equivocado o pedir demasiado. La libertad de ser simplemente yo misma sin disculparme por ello. En los días que siguieron, surgieron más verdades. Beatriz efectivamente había sacado tarjetas de crédito a mi nombre años atrás. Había falsificado mi firma en solicitudes de préstamo. Había dicho a la gente que yo había sido coavalista de su casa, haciéndome responsable de su hipoteca si ella no pagaba. La red de abuso financiero era asombrosa. Una abogada que consulté, recomendada por la policía, dijo que tenía base para múltiples demandas, pero también me advirtió que los casos familiares son emocionalmente agotadores y caros. Lo pensé detenidamente. Una parte de mí quería justicia. Quería que Beatriz afrontara las consecuencias de todo lo que había hecho. Pero otra parte de mí, la que estaba cansada y sanando e intentando reconstruir, solo quería paz. Decidí seguir adelante con los cargos de fraude de tarjeta de crédito, porque afectaban a mi historial crediticio y a mi futuro financiero. Pero los préstamos personales, el dinero que había dado libremente, incluso bajo manipulación, eso lo dejé pasar. No porque Beatriz mereciera el perdón, sino porque yo merecía dejar de cargar con el peso de sus acciones. Los hijos de Beatriz contactaron, enfadados y a la defensiva. Su madre nunca haría tales cosas, insistieron. Yo estaba mintiendo, exagerando, siendo vengativa. No me defendí ni discutí. Simplemente dejé de responder. Sofía bloqueó sus números. Creamos límites donde antes no existían. La transformación no fue dramática ni repentina. Fue lenta, dolorosa, como aprender a caminar de nuevo después de una lesión. Algunos días me despertaba e inmediatamente pensaba en Beatriz, en los años de maltrato, y sentía rabia de nuevo. Otros días, apenas pensaba en ella. En cambio, me centré en reconstruir mi relación con Sofía, en reconectar con amigos que había descuidado, en encontrar alegría en las pequeñas cosas que me había negado durante años. Me compré un nuevo abrigo de invierno, uno bueno, abrigado y de mi color favorito. Me apunté a una clase de acuarela en el centro cívico. Acepté tomar un café con Dolores, que me recibió de nuevo con los brazos abiertos y sin juzgar. Aprendí a cocinar solo para mí sin sentirme culpable por el gasto o el esfuerzo. Empecé a dormir mejor. La ansiedad constante que me había atormentado durante décadas fue aflojando lentamente su agarre. Sofía se quedó conmigo 2 meses, y fue un regalo para ambas. Hablamos hasta altas horas de la noche, procesando años de disfunción familiar, desenredando las mentiras que Beatriz había contado para mantenernos enfrentadas. Reímos juntas, lloramos juntas, sanamos juntas. Cuando finalmente volvió a su propio piso, se sintió bien. No un abandono, sino una progresión natural.
Me llamaba todos los días. Cenábamos juntas 2 veces por semana. Nuestra relación, liberada de la influencia venenosa de Beatriz, floreció en algo genuino y saludable. 6 meses después de aquella terrible Navidad, estaba sentada en mi apartamento en una cálida tarde de junio cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. ¿Señora García? Preguntó una voz profesional. Soy el inspector Rodríguez de la Policía de Pozuelo de Alarcón. Quería ponerla al día sobre el caso de Beatriz López. Se me paró el corazón. ¿Qué ha pasado? Beatriz había aceptado un acuerdo de culpabilidad, explicó. Se había declarado culpable de usurpación de identidad y fraude. Había recibido libertad condicional, servicios a la comunidad y se le exigía pagar una restitución. No era tiempo en prisión, que una parte de mí había esperado, pero era un reconocimiento oficial de lo que había hecho. Más importante aún, se le había ordenado no tener contacto conmigo ni con Sofía. El sistema legal, imperfecto como era, había validado mi verdad. Gracias por informarme, dije. Después de colgar, me senté un buen rato con la noticia. Esperaba sentirme triunfante, reivindicada. En cambio, me sentí mayormente triste. Triste por los años que había malgastado intentando ganarme el amor de Beatriz. Triste por la familia que podría haber sido pero nunca fue. Triste por la propia Beatriz, cuya necesidad de control había destruido sus relaciones y la había llevado a acciones tan desesperadas. Pero debajo de la tristeza había algo más. Alivio. Cierre. El final legal de un capítulo largo y doloroso. Llamé a Sofía y le conté la noticia. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. Me siento libre. Ese verano, Sofía y yo hicimos un viaje juntas. Condujimos por la costa hasta Cantabria, alojándonos en pequeñas casas rurales, comiendo marisco, mirando el océano. No hablamos mucho de Beatriz. Hablamos en cambio del futuro, de sueños, de posibilidades. Sofía había conocido a alguien, me contó tímidamente, alguien amable y estable que la trataba bien. Estoy aprendiendo cómo es el amor sano, dijo. Después de ver a Beatriz manipular a todo el mundo a su alrededor durante tanto tiempo, estoy aprendiendo que el amor no debería doler. Yo también lo estoy aprendiendo, admití. Nos sentamos en una playa rocosa, viendo las olas romper contra la orilla, y sentí algo que no había sentido en décadas. Esperanza. No la esperanza desesperada de que si me esforzaba más, daba más, amaba mejor, entonces la gente me trataría con respeto, sino una esperanza simple y tranquila de que la vida podía ser buena, que me merecía la bondad, que todavía tenía años por delante y que podía llenarlos de alegría en lugar de obligación. A medida que se acercaba el otoño y el aniversario de aquella terrible Navidad, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado. Había empezado a hacer voluntariado en un centro de acogida para mujeres, usando mis habilidades de enfermería para ayudar a otras, pero también compartiendo mi historia con mujeres que escapaban de situaciones abusivas. El abuso emocional, aprendí, era tan dañino como el abuso físico, y el abuso financiero era una táctica común de control. Mi historia resonó en muchas de las mujeres que conocí. Vieron sus propias experiencias reflejadas en la mía. Una mujer, María, de 45 años, cuya madre la había explotado durante años, dijo algo que se me quedó grabado. Es difícil reconocer el abuso cuando viene de la familia. Nos enseñan que la sangre tira mucho, que apoyas a la familia pase lo que pase. Pero a veces, las personas que más nos hieren son aquellas en las que se supone que más debemos confiar. Aprender a protegerte de la familia se siente como una traición, pero no lo es. Es supervivencia. Pensé en esas palabras a menudo. Supervivencia. Eso es lo que había hecho. Había sobrevivido a décadas de manipulación y explotación, y cuando más importaba, cuando la seguridad de Sofía estaba en riesgo,
había encontrado la fuerza para actuar. La antigua Margarita habría puesto excusas por Beatriz. Se habría convencido de que todo era un malentendido. Lo habría barrido debajo de la alfombra para mantener la paz. Pero la nueva Margarita, la que nació en esa cocina fría cuando la taza se hizo añicos, había llamado a la policía. Había exigido respuestas. Había elegido a su hija por encima de una falsa armonía familiar. En Nochebuena, un año después del incidente, Sofía y yo estábamos en mi apartamento decorando un pequeño árbol. Era una celebración tranquila, solo nosotras dos, y eso se sentía perfecto. Colgamos adornos que había coleccionado a lo largo de los años, cada uno con un recuerdo. «Mira este», dijo Sofía, sosteniendo un ángel de cristal que compré el año en que nació. «¿Recuerdas cuando era pequeña y pensaba que este ángel era mi guardián?» Lo recordaba. Recordaba tantas cosas. Los buenos tiempos, cuando Sofía era joven y la vida era más sencilla. Los tiempos difíciles, trabajando en turnos de noche mientras ella dormía, tratando de llegar a fin de mes. Los tiempos solitarios, cuando la manipulación de Beatriz había creado distancia entre nosotras. Y ahora, estos nuevos tiempos, estos tiempos de sanación. Cuando terminamos el árbol y nos sentamos con tazas de chocolate caliente, Sofía dijo: «Gracias, mamá, por todo. Por llamar a la policía esa mañana. Por ponerme siempre en primer lugar, incluso cuando te costó caro. Por enseñarme cómo es el amor de verdad con tu ejemplo, incluso cuando no te dabas cuenta de que lo hacías». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas sanadoras. «No tienes que darme las gracias», dije. «Eres mi hija. Protegerte no es algo por lo que merezca elogios. Es simplemente lo que hace el amor». Se acercó y me abrazó con fuerza. «A eso me refiero exactamente», dijo. «Esa es la diferencia entre tú y Beatriz. Tú amas sin condiciones. Das sin llevar la cuenta. Proteges sin esperar nada a cambio». Pasamos esa Navidad juntas, cocinando una comida sencilla, viendo películas antiguas, riendo con los recuerdos. Sin regalos caros, sin preparativos elaborados, sin estrés ni obligación. Solo dos mujeres que habían sobrevivido juntas a algo terrible y habían salido más fuertes del otro lado. Cuando me fui a la cama esa noche, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No la falsa felicidad que había representado durante años, tratando de convencerme de que estaba bien. Felicidad real. Un profundo contentamiento con dónde estaba y en quién me había convertido. Los meses siguieron pasando. Seguí haciendo voluntariado en el centro de acogida. Tomé más clases de arte. Reconecté con mi pasión por la jardinería, plantando flores en macetas en mi pequeño balcón. Dije que no a cosas que no quería hacer sin sentirme culpable. Dije que sí a cosas que me traían alegría sin cuestionar si me las merecía. Construí una vida que era mía, final y completamente mía. Dolores y yo volvimos a ser cercanas, quedando para tomar café todas las semanas. Nunca dijo, «te lo dije», aunque habría estado justificada. En cambio, celebró mi crecimiento, mi fuerza, mi transformación. «Eres diferente», dijo una tarde. «Te mueves de otra manera, como si ya no te disculparas por ocupar espacio». Sonreí. «No lo hago», dije. «Pasé 72 años disculpándome por existir. He terminado con eso». La relación de Sofía se volvió seria. Me trajo a conocer a su novio, un hombre amable llamado Javier que trabajaba como profesor y le encantaba el senderismo. La trataba con respeto y dulzura, y vi en sus ojos que realmente había aprendido cómo era el amor sano. Cuando se comprometieron 1 año y medio después de aquella terrible Navidad, lloré lágrimas de alegría, no porque el matrimonio fuera un objetivo final, sino porque Sofía había encontrado a alguien que la valoraba, que era su compañero, en lugar de intentar controlarla. En su pequeña boda en el Real Jardín Botánico de Madrid, Sofía me pidió que dijera unas palabras. Me puse de pie ante la pequeña reunión de amigos y la familia de Javier, y hablé desde el corazón. «El amor», dije,
No es sacrificio sin reconocimiento. No es dar hasta que no te queda nada. El amor de verdad, el que estos dos comparten, es respeto y apoyo mutuos. Es elegirse el uno al otro cada día, incluso cuando es difícil. Es construirse mutuamente en lugar de destruirse. Miré a Sofía mientras hablaba y vi sus ojos llenarse de lágrimas. Ambas hemos aprendido lecciones difíciles sobre lo que no es el amor. Continué. Hoy celebramos lo que es el amor. Compañerismo, bondad, seguridad, alegría. Que construyáis una vida juntos basada en estas cosas y que nunca os conforméis con menos de lo que merecéis. Los invitados aplaudieron y mientras me sentaba de nuevo, sentí una profunda sensación de paz. Esta era la lección de vida que había aprendido a través del dolor, y se la estaba transmitiendo a mi hija a través del ejemplo. 3 años después de esa Navidad, estaba sentada en mi apartamento una mañana de primavera cuando sonó mi teléfono. Esta vez, reconocí el número. Era la hija de Beatriz, llamando desde un número que no había bloqueado. Dudé. Luego contesté. «Señora García», dijo, su voz insegura. «Soy Melissa. Sé que probablemente no quiere saber de mí, pero necesitaba llamar». Esperé, sin decir nada. «Mi madre», continuó, con la voz quebrada. «Se está muriendo. Cáncer. Etapa 4. Le quedan unos meses como mucho. Me pidió que te llamara. Quiere verte. Quiere disculparse antes de morir». Sentí un complicado torbellino de emociones. Ira porque Beatriz hiciera incluso de su muerte una manipulación, una última exigencia sobre mi tiempo y mis emociones. Tristeza porque una vida se había vivido tan mal que terminaba con llamadas desesperadas de perdón. Incertidumbre sobre qué era lo correcto. «Lo pensaré», dije finalmente. «No puedo prometer nada, pero lo pensaré». Melissa me dio las gracias y colgó. Me senté con la noticia durante varios días, hablándolo con Sofía, con Dolores, con mi terapeuta, una mujer que empecé a ver después de que todo sucediera y que me ayudó a procesar años de trauma. Todos me dijeron que la decisión era mía, que no le debía nada a Beatriz, ni siquiera una visita en su lecho de muerte. Al final, decidí ir, no por Beatriz, sino por mí, para cerrar el capítulo por completo. Sofía se ofreció a venir conmigo, pero dije que no. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Conduje hasta Pozuelo una cálida tarde de mayo, al centro de cuidados paliativos donde Beatriz pasaba sus últimos días. La ironía no se me escapó. Había pasado 42 años como enfermera, cuidando a los moribundos, y ahora visitaba a la mujer que me había explotado durante décadas en una instalación similar. Beatriz parecía pequeña en la cama del hospital, su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Había sido una presencia tan grande en mi vida durante tanto tiempo que verla reducida a esta frágil cáscara era chocante. «Margarita», susurró cuando me vio. «Gracias por venir». Me senté en la silla junto a su cama, pero mantuve la distancia. «¿Qué querías decirme, Beatriz?», pregunté. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió. «Quería disculparme. Por todo. Fui cruel contigo. Te utilicé. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero parecía que no podía parar. Siempre fuiste tan buena, tan indulgente, y me aproveché de eso. Lo siento». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Una parte de mí había deseado esta disculpa durante décadas. Otra parte de mí sabía que era demasiado poco, demasiado tarde. «Agradezco que digas eso», dije con cuidado, «pero necesito que entiendas algo. Tu disculpa no borra lo que hiciste. No me devuelve los años que pasé dudando de mí misma, el dinero que robaste, la relación que casi perdí con mi hija por tu manipulación. Te he perdonado, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Pero el perdón no significa olvido. No significa que estemos bien». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. «Lo sé», susurró. «Sé que no merezco tu perdón.
Solo necesitaba que supieras que ahora veo lo que hice. Cuánto te lastimé. Lo equivocada que estaba. Lo siento. Nos quedamos en silencio unos minutos, y luego me levanté. Me alegro de que tengas esa claridad ahora, dije. Espero que te traiga algo de paz en tus últimos días. Adiós, Beatriz. Salí de esa habitación del hospicio y no miré atrás. En mi coche, me senté un largo rato, procesando el encuentro. No me sentí triunfante ni reivindicada. No me sentí enfadada ni triste. Me sentí completa. Como si un círculo finalmente se hubiera cerrado. La disculpa de Beatriz no había cambiado nada fundamental en mi viaje de sanación. Ya había hecho el trabajo de perdonar y seguir adelante, pero me había dado algo que necesitaba, la confirmación de que no había estado loca ni había sido hipersensible, que el abuso había sido real. Beatriz murió 6 semanas después. No asistí al funeral, Sofía tampoco. Enviamos flores con una simple tarjeta y lo dejamos así. Sus hijos estaban enfadados con nosotras, but su enfado ya no me afectaba. Había aprendido a dejar de intentar controlar las percepciones que los demás tenían de mí. Yo conocía mi verdad. Eso era suficiente. Ahora, sentada aquí 4 años después de aquella terrible Navidad, tengo 76 años. Mi vida no se parece en nada a lo que esperaba cuando era más joven. No estoy rodeada de familia extensa. No tengo grandes reuniones festivas. Pero tengo algo mejor. Tengo paz. Tengo a mi hija. Y tenemos una relación sana y amorosa. Tengo amigos que me valoran. Tengo aficiones que me traen alegría. Tengo amor propio. Pienso a menudo en la mujer que era antes de esa Nochebuena. La mujer que se hacía pequeña, que se disculpaba por existir, que creía que su valía se medía por cuánto podía dar. Esa mujer se ha ido. En su lugar hay alguien más fuerte, más clara, más segura de su valor. La transformación no fue fácil. Implicó dolor, pérdida y decisiones difíciles, pero fue necesaria. Me salvó. Salvó a Sofía. Nos enseñó a ambas cómo es el amor de verdad. En las mañanas tranquilas ahora, me siento junto a mi ventana con mi café y observo a Madrid despertar a mi alrededor. El mismo radiador todavía traquetea. La misma tienda de abajo todavía vende café. Los mismos edificios de siempre bordean la calle. Pero todo se siente diferente porque yo soy diferente. Ya no espero ansiosamente llamadas que podrían no llegar. Ya no mido mis días por cuánto puedo sacrificar por personas que no aprecian el sacrificio. Simplemente existo, plena y completamente, sin disculpas. Mi pequeño apartamento, antes un lugar de soledad, se ha convertido en un santuario. Lo he llenado con el arte que creé en mis clases, plantas que cuido con esmero. Fotos de Sofía y yo en nuestros viajes juntas. Libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo porque estaba demasiado ocupada tratando de ganarme el amor de gente que no podía darlo. Ahora tengo tiempo. Ahora tengo paz. Ahora me tengo a mí misma. El atardecer a través de mi ventana pinta el cielo en tonos de naranja y rosa. Levanto mi copa de vino en un brindis silencioso por la mujer en la que me he convertido. Por el coraje que se necesitó para llamar a la policía esa mañana de Navidad. Por la fuerza que se necesitó para establecer límites y mantenerlos. Por la sabiduría que se necesitó para entender que algunas relaciones son demasiado tóxicas para salvarlas, incluso si son familia. La historia que he compartido con vosotros hoy no es solo sobre abuso y escape. Es sobre reclamarte a ti misma después de años de que te dijeran que tus necesidades no importan. Es sobre aprender que la bondad sin límites no es bondad en absoluto. Es autodestrucción. Es sobre entender que puedes ser una buena persona y aún así protegerte. Que decir no te hace egoísta. Que elegirte a ti misma no es abandonar a los demás. Es supervivencia. Quiero que sepáis que si os veis en mi historia, si reconocéis el patrón de dar sin recibir, de sacrificaros sin aprecio, de haceros pequeños para que otros estén cómodos, hay esperanza. El cambio es posible. La transformación puede ocurrir a cualquier edad.
Yo tenía 72 años cuando finalmente aprendí a ponerme en primer lugar. No tenéis que esperar tanto. La lección de vida que he aprendido es simple pero profunda. Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes amar bien a los demás si no te amas a ti misma primero. Y las personas que realmente te aman no requerirán que te empequeñezcas para que ellas se sientan más grandes. El amor real eleva a todos. Las relaciones tóxicas te hunden. Y siempre tienes el derecho de elegir tu propio bienestar por encima de la comodidad de otra persona. ¿Habéis vivido alguna vez algo así? ¿Conocéis a alguien que haya tenido problemas con un familiar que se aprovechaba de su bondad? Os invito a compartir vuestra historia en los comentarios. A veces, simplemente decir nuestra verdad nos ayuda a sanar. Y si esta historia ha resonado con vosotros, si os ha hecho pensar o sentir o reconocer algo en vuestra propia vida, por favor, dadle a me gusta a este vídeo y suscribíos a este canal. Vuestro apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias con personas que necesitan oírlas. Historias de supervivencia. Historias de transformación, historias de aprender a valorarte lo suficiente como para establecer límites y mantenerlos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser testigos de mi dolor y mi sanación. Y recordad, nunca es tarde para elegiros a vosotras mismas. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para convertiros en la persona que siempre debisteis ser. Antes de que el mundo os dijera que os hicierais más pequeñas, la puerta de mi pasado se ha cerrado suavemente detrás de mí. Por delante se extiende un futuro que estoy construyendo con intención y cuidado. Un futuro donde yo importo, donde mis necesidades cuentan, donde mi paz es la prioridad. Y ese futuro es hermoso no porque sea perfecto, sino porque es mío. Completa e inequívocamente mío.